Hola, ¿cómo están amigos y amigas de Cuentos, Historias y Leyendas? Los saluda Cristian Domínguez en este su canal y bueno, pues recordemos que estamos en el mes de octubre, ya a vísperas de lo que es esta hermosísima fecha que es Todos Santos o Día de Muertos, en el cual, bueno, pues la verdad es que estas fechas se prestan mucho para compartir cierto tipo de experiencias. Y bueno, pues precisamente el día de hoy vamos a hablar acerca de qué son los fantasmas, amigos y amigas. Y bueno, la verdad es que si ustedes, los invito allá en casita, si han tenido alguna experiencia que tenga que ver con este tema, pues los invito a que me la compartan, ya sea en sus comentarios o si no, bueno, pues también pueden contactarme a través de Facebook como Cuentos, Historias y Leyendas y pueden mandarme un inbox, ya sea para compartirme algún relato, historia o experiencia que quieran narrar al respecto. Y bueno, pues quienes hemos tenido algún tipo de experiencia con estos entes o algún tipo de experiencia paranormal que precisamente no tenga que ver tanto con el mundo terrenal, bueno, pues sabemos que no descartamos la existencia de este tipo de manifestaciones. Y bueno, vamos a empezar, antes de pasar a lo que es el relato de la noche, bueno, pues poner un poquito en contexto lo que es un fantasma. Y yo no sé ustedes, amigos y amigas, que consideren que es un fantasma, pero bueno, como lo diría la película de El Espinazo del Diablo, y al comenzar la película hay una frase que dice que es un hecho condenado a repetirse una y otra vez. Entonces, bueno, pues creo que no está tan lejos esta frase de esta película. Creo que pues en realidad así surgen las leyendas, los cuentos, los relatos de aparecidos. Un hecho tan circunstancial que a veces es tan fuerte o encierra pues una carga emocional tan fuerte, y más cuando ese hecho es un tanto dramático, que es muy probable que quede esa energía plasmada en un lugar. A continuación vamos a hablar un poco más en concreto y con unas definiciones más específicas, tanto de la ciencia como, bueno, algunas definiciones que tienen que ver un poco más con lo metafísico. Y bueno, ¿qué es un fantasma? Los fantasmas, en el folclore de muchas culturas, son supuestos espíritus o almas errantes o en pena de seres muertos, o seres del plano espiritual que se manifiestan entre los vivos de forma perceptible. Y bueno, amigos y amigas, independientemente de lo que puedan decir muchas personas, y más aquellas que son un tanto escépticas, es decir, no porque yo crea todo, ¿no? Pero sí en mi experiencia ha acontecido pues muchas cosas en las cuales me hacen pensar que pues lo que sucede aquí en el plano terrenal no siempre es lo único que podemos considerar. Y me refiero a pues algunas cosas que a veces sobrepasan nuestro entendimiento, sobrepasan nuestro razonamiento o nuestro raciocinio, y damos el beneficio de la duda para poder explicar algún hecho o algún acontecimiento. En mi vida yo sí puedo compartirles que he tenido, no sé, 2, 3 sucesos que sobrepasan un poco los límites de la razón y en los cuales pues sí me han hecho cuestionarme acerca de la existencia de situaciones paranormales, en este caso de entes. El uso de la palabra o el concepto fantasma es un poco más frecuentemente asociado a la imagen de una persona muerta, que según muchas personas con respecto a sus experiencias, pues a veces no logran distinguir si es una persona que ya murió, sigue viva, o en este caso es un alma errante. Cuando hay algunos relatos de personas que han logrado ver a seres desencarnados, es decir, que saben que
que han fallecido y que sin embargo otras personas que convivían también con este ser fallecido siguen viéndolo rondar. Es decir, no sé si logro explicarme. Hay una frase muy mexicana que hace referencia a cuando la persona recoge sus pasos. Dentro de mis familiares cercanos, pues sí ha habido algunas experiencias que nos han llegado a contar, en la cual, bueno, pues tenían contacto con una persona que por daños o cuestiones físicas de salud murieron y quizás murieron de una forma muy trágica, y sin embargo antes de saber que estaban muertos, pues la clásica historia de que conviven con la persona o la ven, y poco tiempo después se enteran de que la persona ya falleció y que ya tenía días de haber fallecido. Sin embargo, esta otra persona, antes de saber de su muerte, pues la pudo ver, pudo hablar con ella, cruzar palabras con esa persona, y posteriormente se entera de que está muerta. Entonces es como que una experiencia muy fuerte. Quienes hayan vivido ese tipo de experiencias, creo que es algo que queda como muy... nos deja un tanto en shock, si es que alguno de ustedes ha vivido este tipo de experiencias. Yo no, personalmente, pero tengo personas cercanas que sí. Y pues es algo muy, muy difícil de creer. Cuando hablamos de fantasmas, pues existen diferentes conceptos que de alguna manera pueden hacer alegoría a lo que platicábamos hace unos instantes, de personas que desencarnadas, que ya no están en este plano, en el plano físico, en el plano terrenal, más sin embargo su espíritu, su alma, pues aún sigue penando. Ahora la pregunta es, ¿por qué penan o por qué siguen estos espíritus entre nosotros? Se dice que pues a veces murieron de una forma tan trágica y tan momentánea que ni siquiera se dieron cuenta de que estaban muertos, y por eso es que siguen atrapados en este plano. O muchas veces también se puede decir que la persona dejó aquí algunos asuntos sin resolver, algunos pendientes, y que eso hace que su espíritu o su alma pues no pueda descansar en paz. Es interesante hacer mención de que, bueno, pues muchas veces así es como surgen precisamente las leyendas, las historias o los relatos, cuando hay que hacer o evidenciar un hecho, una situación, una circunstancia muy fuerte, o un personaje que estuvo inmerso en esta situación, el cual, bueno, pues queda tan grabado el hecho o cómo ocurrieron estos hechos y qué fue lo que le pasó al protagonista, o los protagonistas de esta historia, que, bueno, de alguna manera pues quedan atrapados en una leyenda, y esta a la vez, bueno, pues empieza a reproducirse, a veces con diferentes versiones, pero pues son hechos como muy, quizás a veces en algunas ocasiones edulcorados por ahí con un poco de fantasía, como por ejemplo pues algunos cuentos, historias o leyendas. Tenemos La Llorona, tenemos El Charro Negro, o muchas leyendas de aparecidos que existen, y sobre todo en el folclore mexicano. Hablando un poco más allá de lo que es un fantasma, todos tenemos la idea de lo que es un fantasma. Vamos a hacernos la pregunta, ¿quiénes son las personas que pueden ver fantasmas? Bueno, existen personas que se llaman mediums. El medium es una persona que puede contactar con seres que han fallecido. Se trata de una habilidad que aseguran quienes dicen poseerla podríamos desarrollar todos si nunca dejásemos de creer en la fantasía, si no permitiésemos que las barras propias de la adultez nos cegaran y bloquearan nuestra percepción del más allá. Un fantasma puede parecer un hecho imposible o absurdo para muchos, pero resulta lo más normal para un medium, tanto en estado consciente como a través de los sueños. Si ustedes en alguna ocasión han conocido personas que precisamente se dedican a todo lo que hemos platicado ya en algunos otros videos, como las limpias, como
hacer un poco de magia ritual o brujería, que por lo regular son personas que tienen como que tienen esa percepción muy desarrollada y bueno, como que tienen sus canales de sus sentidos extrasensoriales un poco más abiertos. Bueno, son personas que de alguna manera pueden incluso ver en este caso espíritus, almas desencarnados o manifestaciones que muchos de nosotros, bueno, pues quizás no estamos tan acostumbrados o de alguna manera pues no hemos desarrollado esta percepción extrasensorial. Hay personas, a mí hace mucho tiempo pues me realizaron pues una lectura de retina o pupila, no sé cómo puedan ustedes catalogarlos, si en alguna ocasión han tenido han tenido este tipo de experiencias, pero la verdad es que sí hay toda una transformación en estas personas que acostumbran, o por lo menos que acostumbran a prestar su cuerpo para que algún ente se manifieste a través de estas personas que tienen como que ese vínculo espiritual de otras dimensiones, por decirlo de alguna manera. Entonces, ver pasar a la persona por todos esos procesos desde que se le mete este ente, bueno, es algo sorprendente, porque no solamente hay un cambio de corporalidad, hay un cambio incluso en la propia gesticulación, la parte facial, hay un cambio de voz, y lo más impresionante en este caso, partiendo de mi experiencia, que cuando me realizaron esta lectura, pues no es por nada, pero me dijeron muchas cosas que, para empezar, a la persona esta yo ni siquiera la conocía, y me dijo muchas cosas de mi presente, de mi pasado y de mi futuro. Entonces, bueno, creo que sí, la línea que separa a este plano físico de la parte inmaterial, de la parte espiritual, bueno, pues es muy delgadita. Y bueno, ¿quiénes son otras personas que quizás a veces pueden ver fantasmas? Aquí es necesario también hacer mención de algunas enfermedades mentales que pueden alterar un poco nuestra percepción, tanto auditiva como visualmente, y bueno, de alguna manera pues obviamente todo radica en la parte mental. Entonces, bueno, es necesario que comentemos acerca de la esquizofrenia, que es una enfermedad precisamente que hace que pues nuestra mente tenga algunas alteraciones, y pues también esto se refleja en la personalidad, y pues podamos ver cosas que no están ahí, es decir, tener pues algunas alucinaciones que pueden ser visuales, que pueden ser auditivas, olfativas, y bueno, es decir, todo está en la mente de esa persona que padece este trastorno, como es la esquizofrenia, para lo cual, bueno, pues hay una serie de tratamientos que van desde terapias psicológicas hasta incluso cuestiones ya que tienen que ver con psiquiatría, en las cuales al paciente se le suministra pues ya lo que es un tratamiento farmacológico. Pero bueno, son personas que tienen este tipo de alucinaciones. También existen aquellos fantasmas que son producto de un fenómeno físico o químico que puede ser explicado de manera coherente por medio del razonamiento lógico. La gente interpreta los fenómenos desconocidos o inusuales como fenómenos paranormales, ya que es más simple, más atractivo y los pone en un nivel que no toda la gente tiene. En realidad, la mayoría de la gente tiene un extremo miedo a los hechos de difícil comprensión. No le interesa conocer las causas naturales y vive en el constante temor a lo que implica el estado de la muerte. Sí, considero que muchas veces lo mejor es buscar una explicación lógica a las cosas, pero créanme que hay veces que no podemos encontrarle una explicación lógica a las situaciones o las circunstancias que acontecen, y se los digo porque a mí ya me han pasado 2 o 3 cosas que la verdad es de difícil explicación, pero creo que quienes se dedican a la parte de documentación de hechos y que buscan este tipo de explicaciones lógicas tienen mucho mérito, ¿no? Desde documentar fenómenos paranormales a través de fotografías, a través de videos,
relatos, testimonios. Creo que es importante y buscarle siempre una explicación lógica. Si no la hay, bueno, pues entonces dejar este hecho como algo libre para que la gente dé su mejor opinión al respecto. Entonces, bueno, amigos y amigas, solamente era poner un poquito en contexto esta situación de los fantasmas. En realidad, pues creo que todos sabemos lo que es un fantasma o tenemos esa idea arquetípica de lo que es un fantasma, un aparecido, ¿no? A través de las leyendas que nos contamos, que existen aquí en nuestro hermoso país. Y bueno, pues experiencias muy personales que yo estoy seguro que muchos de ustedes deben de haber tenido alguna experiencia o saber que a veces amigos cercanos, familiares, conocidos han tenido experiencias de este tipo. Entonces los invito una vez más a que me lo compartan para que pues, podamos hacer incluso en algún momento un en vivo con todos ustedes compartiendo sus experiencias. Este relato que les voy a compartir pues es sacado de una página que me gusta mucho porque creo que rescata el folclore, mucho el folclore y las tradiciones y sobre todo las leyendas locales de aquí de nuestra hermosa ciudad capital como lo es Jalapa. Entonces los invito también a que sigan su página, es Jalapa Antiguo. Y bueno, pues este es un relato que nos cuentan que aconteció hace ya pues hace mucho tiempo Panteón Palo Verde de aquí de Jalapa. Entonces les voy a contar este relato. El Panteón Palo Verde tiene una historia que el día de hoy les vamos a contar. Soy Pancho, tengo 88 años y estoy encargado del Panteón Palo Verde desde 1933. Así fueron pasando los años, los meses y los días en el cementerio. Pero lo que pasó aquella noche de abril de 1976 me tiene inquieto hasta el día de hoy. Me encontraba yo dando el último recorrido nocturno por el cementerio. Era un lunes, lo recuerdo muy bien. Hacía un viento muy caluroso que quemaba la piel. Los ruidos no eran desconocidos para mí, se trataba de animales como gatos, palomas nocturnas y ratones que hacen sus madrigueras entre las tumbas. Al encontrarme en el centro de aquel lugar, observé cómo una figura se acercaba cada vez más a mí. Cabe señalar que el panteón está rodeado por una barda de 3 metros de altura. Rápidamente le encontré forma de una anciana. Iba vestida de negro, era de complexión robusta, piel blanca, pálida y su rostro estaba cubierto con un velo de encajes, todo en color negro que cubría todo su rostro y todo su cabello cano. Parecía haber sido arreglado en un salón de belleza. La figura caminaba muy lento apoyada de un bastón, pero llegó pronto hasta donde estaba yo. Fue entonces que me dijo con voz temblorosa, pero amable: «Buenas noches, caballero. Busco a mi esposo. Es tan amable de decirme dónde está la fosa 31 de la sección 68. De inmediato giré hacia mi espalda para señalar bien el lugar. Se trataba de aquella tumba tan elegante donde había sido enterrado el acaudalado licenciado Narciso Escobedo de Balbuena. Desde hacía hace ya como 30 años. Le dije con exactitud el lugar, pero al voltear me encontré solo con el viento caliente que golpeaba mi rostro. Mi cuerpo empezó a temblar sin poder evitarlo. Caminé rápido hasta la salida, pero parecía que no podía avanzar. Esa noche no pude dormir. El otro día llegó hasta mi casa el aviso de que había que preparar todo para darle cristiana sepultura a doña Alicia Montenegro, viuda de Escobedo. El lugar era la fosa 31 de la sección 68. Esto fue un relato de Jalapa Antiguo. Y bueno, amigas y amigos de cuentos, historias y leyendas, relatos como este pues son muy normales, sobre todo en estas épocas del año en la cual recordemos que bueno, pues nuestros fieles difuntos están a días de venir a visitarnos y bueno, pues creo que estos días que se vienen hay que disfrutarlos mucho en familia, ponerle su altar a nuestros fieles difuntos, recordarlos con aquello que más les gustaba comer, que más les gustaba beber,
y sobre todo disfrutar estos días en familia. Y también los invito a que asistan a todos los eventos que nuestra hermosísima capital cultural tiene para todos nosotros. Entonces, bueno, hasta aquí fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden regalarme su like, recuerden compartir estos videos, por favor. Suscríbanse al canal para que crezca nuestra comunidad y pues tengamos muchas más cosas que compartir. Yo soy Cristian Domínguez y esto fue Cuentos, Historias y Leyendas. Hasta pronto.